Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a esta segunda parte de este podcast sobre los analfabetas. Yo sí quería mencionar que, pues lo primero comentando el poema que leyó Pedro, y es que, digamos, yo como estudiante al encontrarme un poema de este tipo pues hay una identificación directa, ¿no? Como que uno se sitúa en el salón de clases y piensas como, me han dicho esto en clase, ¿sí? Y es como que uno también se empieza a cuestionar como estudiante, como, ¿y esto por qué está acá? ¿Cuál será su intención? Pero lo que tú dices, creo que ahí es cuando uno se conecta con el poema y uno dice, esto también me pertenece. Y siento, pues, con este poema que leíste y en muchos que aparecen en el libro, yo pensaba que, pues, siento que María Paz tiene una capacidad muy grande de escucha. Como que hay una cosa ahí con el aula, con tomar lo que está pasando alrededor y lo pone muy puntual ahí, entonces siento que sabe escuchar muy bien y está como en ella, creo yo, una cosa por esa esencia de la curiosidad, del asombro, ¿no? Como lo que tú decías, digamos, Herta Müller, que es una escritora, ella plantea algo como lo que tú decías es un concepto que se llama la mirada distinta. Entonces ella dice que la mirada distinta es como lograr que lo que yo estoy viendo en mi cotidianidad, encontrar como esa sombra significativa de las cosas, como esa otra cosa que puede ocurrir en el día a día, como que mirar esta piedra no es solo una piedra, sino qué está pasando detrás de esa piedra. Y ella dice que esa mirada distinta la tenemos todos, ¿no? Como que está en todos, no está solo en los escritores, sino hace parte de todo el mundo. Entonces creo que en este libro está esa mirada distinta, como esa escena cotidiana que se contempla, pero al mismo tiempo nos está revelando otra cosa y nos está haciendo pensar qué otra cosa sucede detrás de cada uno de esos instantes, ¿no? Como tan propios del día a día. Eso que dices me parece muy interesante porque me hace conectar un poco con el objetivo de estos podcasts y de lo que hacemos en esta alianza entre Caro y Cuervo y Fundalectura. Y es que a la larga es el poemario o los poemas nos dan la oportunidad de reconocernos como seres complejos, o sea, reconoce al lector como un ser complejo capaz de tener esa mirada distinta de la que nos habla Natalia, y eso nos pone en una posición como lectores que es bastante transgresora para lo que se considera el lector común de poesía. O sea, el lector de poesía supone que es como el erudito que conoce, que busca, y un poco desde lo que nos dice Natalia, este libro nos da la oportunidad de descubrirnos a todos nosotros como esos lectores capaces de llegar a esas interpretaciones, a esas miradas profundas de lo que es cotidiano y que antes se remitía únicamente al poeta, que es muy bonito porque lo que dice Natalia, o sea, María Paz abre los oídos a esa posibilidad, pero además nos hace abrir a nosotros los oídos y los ojos a que nosotros mismos estamos inmersos un poco en ese mundo de lo poético, que me parece una cosa muy potente. Y justamente en esa escucha atenta, digamos que en estos referentes a la cotidianidad, estaba pensando que María Paz justamente utiliza referentes muy cercanos a un lector, digamos, podríamos hablar de un lector local, pero seguramente es un lector universal, sobre todo de las ciudades, quien se ha encontrado con el campo. Entonces María Paz utiliza imágenes como los huecos, que podrían evocar cualquier lugar de Bogotá, asnos con acento, ¿no? Y el acento, y entonces ahí lo pone a pensar a uno lo que decía Natalia, en la lengua, en el lenguaje, en las variaciones, en el buen habla, el mal habla, la gente de bien, la gente de no bien, qué sé yo. También habla de los indígenas, del maíz que se desgranan, ¿no? Y el maíz pues es un referente supremamente latinoamericano, Quetzalcóatl y Comala. Entonces efectivamente yo sí siento que ella tiene toda la intención,
en esa escucha creo que ha identificado esos referentes comunes, ¿no? Para uno u otro lector, y los ha involucrado en estos, que podría decir uno que puede ser como un gran retrato latinoamericano, si uno quisiera como categorizarlo, pero de repente roturarlo tampoco tiene pues mucha necesidad. Entonces, estos lugares se encuentran a través de María Paz, ¿no? Un lugar, una imagen poética, en los analfabetas. Entonces quisiera que conversáramos un poquito, Natalia, sobre cómo viste tú retratados estos paisajes o fotografías latinoamericanas, sobre todo en la primera parte del poemario. Este episodio intencionalmente ha sido como pensado en 3 momentos. Esta primera sección sobre la que hemos conversado tiene que ver con los poemas que están sobre las hojas grises de esta propuesta editorial. Entonces quisiera que arrancáramos por ahí, ¿no? Esos retratos que aparecen sobre grises, ¿cómo los ves tú? ¿Qué encontramos allí? Un lector que no se haya acercado a los analfabetas, ¿qué podría encontrar allí? Bueno, lo primero sí, yo creo que este es un libro que como de una multiplicidad de espacios, ¿no? Como que pasa de un lugar a otro. Y en esta primera parte yo creo que hay una cosa con la ciudad y también algunos poemas como sobre el campo, como esta parte rural, que igual yo siento que la ciudad acá, como en el segundo poema de India Teje Collares, no sé si, digamos, ustedes al leerlo, pero yo en esa segunda estrofa, cuando dice estábamos afanados, realmente acelerados, torcidos, jodidos, arrejuntados, bueno, hay una aceleración, ¿no? Como que hay un ritmo muy acelerado, pero al mismo tiempo yo sentía como una presión, como que en realidad estaba encerrada de alguna forma en esa ciudad. Entonces creo que en esta primera parte está, o bueno, también se repite mucho en el poemario, como primero esta ciudad, luego viene como una parte más de naturaleza, que es lo que tú decías, que está esta laguna, los pájaros. Creo que es un poemario con mucho sol, hay mucho sol por ahí, y creo que yo me atrevería a decir que hay una relación, o María Paz está pensando una relación entre lo natural y lo artificial de alguna forma, y lo pienso desde el poema del final, uno de los últimos, que dice que no salió de una laguna, que tal vez no salió de la laguna, sino de el polietileno. Entonces creo que ahí está esa relación entre ese espacio rural y ese artificial, ¿no? Como que se está pensando esa relación del cuerpo, cómo está el cuerpo en lo natural, en medio de ese páramo, en medio de esa laguna, y cómo está en medio de la ciudad, de ese payaso que... Un pagadiario de cualquier centro de Bogotá, por ejemplo, exacto, ¿no? 11 personas durmiendo en 5 metros cuadrados, ¿no? O el Transmilenio. Sí. Entonces, también creo que nos muestra un espacio rural violento, ¿no? Porque están estas escenas de los dedos, de los cuerpos que se abren, entonces también hay un campo violento. No, es que me pongo a pensar en que justamente rompe un poco estos imaginarios muy idealizados de la ruralidad sobre el gran espacio abierto donde te puedes mover con alegría en un campo de margaritas, ¿no? Que además con imaginarios y referentes como de otros lados, ¿no? Como no son frailejones, son margaritas, y justo el poemario tiene la ilustración de frailejones. Entonces sí le apela mucho a pensemos la ruralidad desde el otro punto, y es el punto de la violencia, ¿no? Y la ciudad, si bien la retrata caótica, indolente, incierta, tiene unos poemas donde dice, bueno, ¿no? Está el chiste de la ciudad y el asno que se encuentra ahí, que de repente se alimenta porque la ciudad así lo pide, ¿no? Como que estés en movimiento. Entonces no se mueve en blancos y negros como en una oposición entre campo y ciudad completa, sino que le da unos matices de realidad
perdón, le da unos matices de realidad muy interesantes. A propósito de lo que estamos hablando, quiero aprovechar como para leer este poema que personalmente me impactó un montón. Se llama Algo ondeaba. Algo babeaba, se arrastraba en la alfombra de la casa. Algo sudaba en la cama de madrugada. Algo corría y se caía y se raspaba la rodilla. Algo se bajaba los pantalones. Algo se acostaba en el pasto y se restregaba en la tierra. Algo orinaba en la mitad de la calle. Algo dejaba al canchoso suelto en un potrero. Algo miraba al perro y no sentía ternura. Algo aprendía a no querer. Algo corría hasta quedar muerto. Algo volaba papalotes en el aire hirviente de Comala. Algo conocía la sed en un libro. Algo tomaba vasos eternos de agua. Los campesinos todavía desayunan arena, almuerzan cascajo y comen piedras asadas. A mí, bueno, hay muchas cosas como para decir de este poema, pero en particular, bueno, por un lado retomar un poco lo que Angie nos venía diciendo sobre cómo aparecen estos retratos de Latinoamérica, ¿no? Algo volaba papalotes en el aire hirviente de Comala, esta Comala de Juan Rulfo, y esa lectura casi poética que hace María Paz de Rulfo, ¿no? Que eso me parece como muy interesante, y es Rulfo un tipo que escribió solo narrativa, o por lo menos es lo que más se conoce de él, y ella hace una lectura precisamente poética, una lectura de esas imágenes y de lo que significa Comala. Creo que una de las cosas que a mí más me impactó, o que nunca olvidaré cuando leí Pedro Páramo, es cuando alguien dice que el infierno, que la gente de Comala se moría, se iba al infierno y se devolvía por su cobija, porque le daba frío en el infierno. Entonces cuando yo leí Los papalotes en el aire hirviente de Comala, me acordé precisamente de esa imagen, y me hacía pensar mucho en esas violencias y en ese ejercicio de cómo en la ciudad ya la gente no es ni siquiera alguien, sino simplemente es algo. Como que se desdibuja esa posible humanidad, y que vuelve y juega con algo que ya veníamos hablando, ¿no? Y es como lo que vemos todo el tiempo en la cotidianidad. O sea, la gente ya no es gente, ya no son personas, sino son esas, ¿cómo llamarlos? Estos semovientes que andan por las calles, y que hacen algo que hace algo a la larga. Y como que mientras estos que están en la ciudad son como que no tienen una identidad, el campesino sigue teniendo una identidad, sigue teniendo una presencia, y para María Paz los indígenas siguen teniendo una presencia, una identidad, o sea, siguen siendo siguen siendo alguien, mientras que nosotros un poco que estamos en la ciudad ya no somos alguien, sino somos algo. Entonces eso me parece como una imagen muy fuerte, muy muy fuerte, y no, quería hablar como esa imagen un poquito de la ciudad, que nos propone María Paz en este primer momento del libro. Me parece muy, muy bello lo que planteas, como esa idea de ser un algo en medio de esta ciudad, y pensaba que igual lo que tú decías, Angie, de que hay un punto en el que los dos espacios se mezclan, y pensaba en uno de los poemas que habla sobre el bus, que están como acosando a una de las chicas, bueno, a una chica, ¿no? Que igual eso también es una forma de violencia que se vive aquí en la ciudad, ¿no? Como ese acoso, como que uno de mujer salga y no se sienta segura. Y sí, yo siento que en realidad en esta ciudad uno está buscando siempre una identidad, ¿no? Como hay tantas cosas en la ciudad, tantas personas que vienen de todo lado, hay tantos lugares que uno se está buscando todo el tiempo. Y regreso a este poema del final, el de La Laguna, porque a mí me impactó un montón, porque siento que es esa dualidad ahí enfrentándose, y es el sujeto como en medio de esta laguna de lo natural, pero al mismo tiempo soy un sujeto que está en medio del plástico, del consumo, de la industria. Entonces sí, es como sentirse en un medio y en una búsqueda constante todo el tiempo. Claro, que finalmente rompe con la idea de cosificación, ¿no? Cuando de repente el objeto se queda inmóvil en un lugar, y ese algo, uno entendería que ese algo está quieto, pero cuando ese algo se atribuye
a lo humano, y lo humano implica movimiento y los lugares y las cosas y las maneras de ser, pues efectivamente hay una contradicción y hay una tensión que plantea María Paz, y es: estamos cosificados, pero no somos objetos porque no estamos quietos. Nos movemos entre el campo y la ciudad, entre el cuerpo, entre lo natural, entre el vestido y la desnudez, ya lo vamos a ver luego. Entonces, bueno, creo que ahí hay bueno, para los lectores, una invitación a que descubran también esas propias lecturas, ¿no? Deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar falda. Hasta aquí la segunda parte de este podcast sobre los analfabetas. Nos escuchamos en la tercera.